Hola amigos, qué lindo encontrarnos en nuestra última semana del repaso de Escuela Sabática Inverso. Y fue un placer para nosotros acompañarte durante todo este trimestre con esta temática, Jesús y la libertad. En este día, en esta semana, estaremos hablando de la liberación definitiva, basada en Apocalipsis capítulo 21. Este material llega a ustedes gracias a Hope Channel Interamérica y Hope Media Colombia, que grabamos desde aquí, desde la Corporación Universitaria Adventista, para llegar hasta ustedes con este repaso maravilloso con los capellanes de la institución. Bienvenido, Cris. Gracias, Dani. Es un placer estar aquí. Ya nuestra última semana, nuestro último repaso. Y por supuesto un saludito a quienes están detrás de la pantalla. Gracias por seguirnos durante todo este trimestre y estudiar con nosotros la palabra de Dios. Fueron temáticas muy interesantes, Muy interesantes. interesantes. ¿No? La verdadera libertad, sí. La libertad de conciencia, la libertad religiosa. Y hoy hablaremos de ese momento, ¿no? La liberación definitiva. Y para eso tenemos un invitado especial. Cuéntanos qué estudias, cómo es tu nombre, de dónde vienes. Hola, pastor. Hola, Cape. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Dairo, estudio teología, estoy de primer ingreso y vengo desde Cúcuta. Muy bien. Hemos tenido varios cucuteños aquí Sí, este sí, trimestre. esta última etapa, primer semestre de teología. Sí, señor. Que hay un desafío lindo poder empezar este camino para ser pastor, ¿no? Un buen sueño. Aquí se arranca. Qué bueno, qué bueno. Bueno, liberación definitiva. Las guerras mundiales, ¿no? No sé si les gusta estudiar las guerras y demás, pero claro, la Primera Guerra Mundial obviamente fue devastadora, pero la segunda tuvo una diferencia que era que ya la tecnología había avanzado un poquito más y por lo tanto las armas eran destructoras y se empezaban a ver cosas que no se habían visto quizá en la otra guerra, ¿no? Así es. Y así la humanidad de alguna manera empezó a pedir a dónde vamos a terminar si esto sigue así, destruyéndonos a nosotros mismos. ¿Y qué comienza a partir de eso en 1945? Comienza pues esta corporación de la ONU, ¿sí? Con sus leyes, las Naciones Unidas, que se crearon pues en 1945, pero hasta en 1948 fue donde comenzaron a hacer esos tratados con el fin de dar paz al mundo, ¿sí? Decir ya no más, por ahí casi acabamos con Japón, con esas dos bombas y no queremos avanzar a destruirnos nosotros mismos. Y aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 con ese fin. De ahí para acá pues han tratado como de ofrecernos esa paz, ¿no? Esa libertad, de decir podemos estar con tranquilidad, pero nos decía la introducción que a pesar de que se ha distribuido eso en 514 idiomas, no garantiza ni tampoco nos da esa liberación definitiva que buscamos. Así es. O sea, aunque el ser humano intente hacer de todo, no. Organice derechos, documentos, traducciones, las guerras siguen. No, está más que demostrado que no está en las manos de los hombres la paz del mundo, ya está más que demostrado. De hecho, me gustaría leer lo que ellos escriben en el artículo 18 de este documento. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Suena lindo. 514 idiomas fueron, a 514 idiomas fue traducido este documento. Suena muy lindo, es una muy buena intención, pero repito, no está en las manos del hombre la paz del mundo. La paz del mundo se encuentra en las manos de Dios, definitivamente. Y esto nos muestra de alguna manera que también los países se van a terminar uniendo con un fin en común, ¿no? Exacto. Y un poco la verdadera o la liberación definitiva tiene que ver con eso. Finalmente todos van a ir en contra del culpable, ¿no? Por eso sabemos que la verdadera liberación, la definitiva, tiene que ver con el advenimiento, con la venida. Por eso la Iglesia Adventista defiende tanto esta creencia fundamental de la Biblia sobre la segunda venida de Jesús. Ahí es donde está nuestro nombre, de hecho. Exacto, o sea, lo defendemos, nuestra identidad. Creemos en eso, aunque en la Biblia digan que en el tiempo del fin muchos se van a burlar, ¿no? ¿Dónde está esa promesa? Nosotros la vamos a seguir defendiendo porque sabemos que es la única respuesta para la esclavitud que vive este mundo, ¿no? Para este momento difícil de no saber si mañana puede empezar otra guerra, si puede ir contra nosotros. Me acuerdo un momento donde había esos miedos como de las
guerras nucleares, ¿no? Sí, ahí sí, cuando estaba Rusia, Ucrania y todo eso, y si uno está en Colombia, en otro lugar, pero te puede tocar algo, ¿no? O sea, uno no vive con libertad, pero esa libertad va a llegar, ¿no? La gloriosa liberación de Apocalipsis, capítulo 13, 14, y bueno, obviamente 21 y 22, ¿no? Y me gusta porque el folleto también menciona algunos movimientos como por ejemplo el humanismo, que tuvieron esta forma de pensamiento en la que también querían aportar a todo esto del trato del otro, de la paz, pero como hemos venido diciendo, la paz no está en la mano del hombre. Me gusta porque la Biblia menciona que en el nombre de Jesús está el cambio, porque Jesús significa Dios salva. Si hay alguien que nos va a salvar de toda esta guerra, va a ser realmente nuestro Salvador Jesucristo en el día de su advenimiento. Pero claro, la parte final del tiempo del fin no va a ser fácil para aquellos que buscan la verdadera liberación, ¿no? Va a ser compleja, pastor. Todos deben elegir entre el Señor, entre Dios, entre sus principios y las tradiciones que se están creando hoy día. Sí, este tema del liberalismo nos ha llevado a cometer, pues, en la humanidad, a cometer cosas muy atroces, a pensar cosas todas totalmente erróneas, simplemente porque a un grupo minorista les gusta y se sienten bien estando ahí, ¿sí? Pero al momento de elegir, podemos estar plenamente seguros de que hemos hecho las cosas bien, porque eso nos trae la salvación y nos va a dar esa libertad que verdaderamente es definitiva. En un mundo como el de hoy, no sé si te pasa, Dani y Dairo, que uno habla de estas cosas, de lo que viene, y la gente dice, ¿qué estás diciendo? Viene persecución, eso como que no suena. Como que vivimos en un mundo de tanta libertad que la gente dice, pero si todo el tiempo estamos haciendo lo que queremos, nadie nos dice nada. Hoy hay mucha libertad de pensamiento. ¿Cómo vas a decir tú que el fin del tiempo, si se habla de prosperidad, de que las cosas van a ser mejores? E incluso muchos movimientos religiosos andan en este buen sentido, buena intención de decir lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir en la tierra nueva, pero no acá. Acá vendrá persecución y la lección menciona que muchas personas, el pueblo de Dios en los últimos días, que definitivamente en resumen, serán aquellos que se nieguen a renunciar a su lealtad al Señor, su lealtad absoluta, serán despreciados, calumniados, maltratados y castigados con multas, penas e incluso la muerte. Las propias familias, amigos, entregarán a los suyos porque no están de acuerdo con la forma como estos creyentes están escogiendo vivir en este fin del tiempo. Así que lo que viene es difícil. La liberación es cuando Jesús regrese. Ahí dice, no habrá lugar seguro fuera del cuidado de Dios mientras las naciones se unen en su odio contra su pueblo. Y es que va a ser muy complicado porque, o sea, para nosotros mantenernos va a ser algo muy complejo. Debemos consagrarnos bastante, ya que la presión social ejerce influencia sobre nosotros. Sí, y de hecho pues es algo bíblico, ejemplo de Lot y demás personajes bíblicos que sufrieron esa presión social, pero como nos dice el folleto, por difícil que pueda ser, podemos y debemos confiar en su compasión, comprensión y que Él va a cumplir todas sus promesas. Así es, para que haya una liberación primero tiene que haber un juicio, ¿no? Y por eso Apocalipsis capítulo 15 al 20 habla sobre ese juicio, ¿no? El desenlace del juicio de Dios, para definir quién estará del lado de la eternidad y quién ha decidido por su propia cuenta vivir el aquí y ahora, ¿no? Y hacer su propia voluntad. Y finalmente el 21 y 22 que habla de esa liberación del milenio. Llega hasta los últimos capítulos del Apocalipsis realmente, así que no podemos olvidar lo que está detrás del capítulo 21 y 22. O sea, hay momentos difíciles para el pueblo de Dios, hay persecución y la liberación llega hasta el capítulo 21 y 22. Así que realmente, aunque suene extraño hablar de estas cosas, es una realidad bíblica que viene. Sí, que viene, que debemos comprenderla como tal y que debemos mantener nuestra confianza en Dios al saber que Él nos va a dar su protección en estos tiempos difíciles. Y saber que está el juicio de Dios tiene que ver con saber que en realidad Dios no tiene interés en aquellos que se van a perder, sino en los que va a salvar, ¿no? O sea, Él quiere, digamos, que quede evidencia de que se hizo todo, lo justo, todo lo misericordioso para que
la mayoría pueda estar, ¿no? Sí. Pero algunos realmente no desearon en su vida poder hacerlo, ¿no? Apocalipsis 21 anuncia el alivio, la seguridad y la paz que el pueblo de Dios encontrará finalmente en su presencia. Imagina por un momento, dice, no más lágrimas, no más tristeza, no más muerte. Esta es una libertad por la que merece la pena vivir y por la que merece la pena morir, ¿no? Durante todo este trimestre hablamos de eso, ¿no? Sí, ¿Valdrá la pena morir por lo que creemos? Si a veces nos dicen, ay, no puedes estudiar en sábado, no puedes hacer esto, no puedes comprar acá esto, lo otro, y a veces hasta dudamos si Dios nos está pidiendo realmente esto, pero ¿vale la pena morir por eso? Y que parecen cosas insignificantes, pero trascienden la eternidad. Trascienden. Y todos los mártires de los cuales estuvimos hablando durante el trimestre fueron personas valientes que estuvieron dispuestos a dar la vida por lo que creían. Y nosotros tendremos esa también posibilidad en el tiempo del fin, cuando las cosas se pongan complicadas, de escoger por uno o por otro lado. Si seguiremos siendo leales a Dios, a lo que creemos, o vamos a dar nuestro brazo a torcer. Yo esperaría que estemos allí firme al pie. Y la Biblia dice que será peor, ¿no? Sí. De lo que se ha vivido hasta ahora. Que no se ha vivido ninguna tribulación parecida. Entonces Dios es misericordioso en realidad con su pueblo, ¿no? Con nosotros, porque quizá nos mira y dice, no están preparados todavía para afrontar, y por amor a ellos puedo todavía esperar un poquito más, ¿no? Y uno por otro lado dice, uy, ojalá que venga Jesús, ojalá, y Jesús por otro lado diciendo, bueno, esperemos otro poquito. Y bueno, me gusta porque acá hace una pregunta muy interesante en la página 156, donde empieza Inverso a interpretar este tema y dice, ¿consideras que la libertad que Dios da a su pueblo en el cielo será una libertad absoluta, sin límites? Una libertad para emprender cualquier actividad, o sea, vamos a tener total libertad en el cielo. De hacer lo que queramos. Me hizo un poquito de ruido la pregunta, a ver qué opinan ustedes. Yo pienso que hay que comprender la libertad que Dios nos da, porque el ejemplo que coloca, me pareció el mejor ejemplo, es el ejemplo del matrimonio. Yo estoy casado, tengo una esposa, pero eso no quiere decir que tengo la libertad para, por ejemplo, serle infiel a mi esposa. Claro. Pues no sería un buen matrimonio. No sería un buen matrimonio tener la libertad de que ella pueda mentirme, de que ella pueda hacer cosas a mis espaldas que no están bien. Gastar toda tu plata, decía acá, ¿no? Gastar toda la plata. Salir a comprar. Comprar solo para ella, ¿no? Así que yo creo que hay que entender muy bien, porque algunas personas piensan que la libertad es como hacer todo lo que quieras sin que haya alguien que te diga algo. Y eso no es la libertad realmente. La liberación que Dios te da es la posibilidad de vivir feliz en la condición que Él te coloca. O sea, la forma en la que Dios te hace libre, en la que Dios te da existencia, esa forma de libertad es la mejor. Pero no quiere decir que no habrá límites que son saludables y que son sanos para mantener esa libertad. Por ejemplo, las relaciones en el cielo funcionan de manera similar a las del matrimonio, por ejemplo. Se rigen por el amor, lo cual incluye responsabilidades y límites. Respeto. También. Yo me siento una persona libre, tomé una decisión libre de casarme, me siento libre con mi esposa, pero eso no me hace una persona que pueda deliberadamente engañar a mi esposa o tratarla de una manera que no debe ser tratada. Así que hay que tratar de entender la libertad que Dios da, pero a través de la luz de la Biblia, realmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, nuestra naturaleza humana aquí y ahora, en la tierra, y nuestra naturaleza humana en el cielo, ¿no? O sea, ya transformada por Dios? Porque alguno de los que está del otro lado puede decir, ay, pero tengo miedo de, no sé cómo se dirá acá, embarrarla otra vez, equivocarme otra vez en el cielo. ¿Tendremos la posibilidad de equivocarnos en el cielo? Pues gozaremos plenamente del libre albedrío, ¿no? Siempre, por toda la eternidad, porque ese es el Señor. Solo que después de ser conscientes de lo que se pasó acá y de saber realmente cuál es la paga del pecado, yo no me imagino armando una revolución en el cielo, sabiendo cuál es el fin y sabiendo que estoy mal, que el que es justo y perfecto y que es así porque es bueno que sea así de esa manera, pues es el Señor. El otro concepto que yo sacaba, pues en cuestión de libertad, podemos gozar hoy de caminar por la calle, de salir a un centro comercial, porque respetamos las normas de nuestro gobierno. De lo contrario, quebramos esas reglas y vamos inmediatamente a prisión. Entonces, ¿somos prisioneros en la calle que no podemos hacer todo lo que queramos? No, somos libres, ¿sí? Pero mientras respetemos
aquellas normas que nos pueden enviar a un calabozo de estar preso. Así es. Dice el folleto, se podría decir que todo el gran conflicto gira en torno a la cuestión de la libertad. Amar a Dios y obedecer los 10 mandamientos protege nuestra libertad o la destruye. Sí, en realidad los 10 mandamientos nos dan libertad, ¿no? Ajá. Porque si todos lo obedeciéramos, ¿no? Nadie mataría a nadie, nadie hablaría falso testimonio contra otro, nadie haría algo que perjudique al otro. Santiago Entonces, lo llama la ley de la libertad, ¿no? Viviríamos bien. Viviríamos bien, ¿no? Pero claro, sin embargo, sabemos que el enemigo todavía tiene así influencia en cada uno de nosotros y en especial en aquellos que no entregaron su corazón a Dios. Ahora, en el cielo ya esa influencia del enemigo ya no estará más. ¿no? Exacto. Entonces, ese engañador, ese que intentará buscarnos, no existirá. Pero aquellas leyes y aquellas cosas que hemos aprendido, ¿no? Porque dice que en el cielo las marcas de la presencia o de lo que hemos vivido aquí en la tierra serán las manos de Jesús, ¿no? Ese será el recuerdo que tendremos de lo valioso que representó nuestra salvación. Y lo ¿no? que Por costó que pecado, estuviéramos allá. Costó. Entonces ahí miraremos eso y diremos, ¿no? ¿Cómo vamos a volver a hacer? A volver a generar pecado viendo a Jesús que renunció pues a su divinidad como tal para venir acá a ser uno más, un humano más a vivir y ser ya por la eternidad, conservar esa naturaleza inhumana y ver esas cicatrices y más que allá vamos a tener el panorama bien amplio de realmente cómo fue su martirio acá. Entonces, conocer toda la historia y darnos cuenta del profundo amor de Dios que a veces aquí somos muy finitos, ¿no? para entenderlo. ¿no? Ayer hablaba con un estudiante, fue una charla muy interesante, ¿no? Y él me hizo una pregunta muy buena, ¿no? Y la pregunta era, después del milenio, o sea, para aquellos que murieron en la segunda venida de Jesús, ¿no? La Biblia dice que cuando Jesús regrese van a ascender al cielo aquellos que creyeron en Él y que obviamente en el juicio fueron tomados por inocentes, no por sus obras, sino por las obras de Jesús y que ellos la aceptaron, ¿no? Pero aquellos otros van a morir. Y él me preguntaba, ¿por qué después del milenio Dios los va a resucitar para otra vez matarlos? ¿no? O sea, esas son las palabras que él usó, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas respuestas a eso, pero una de las principales, y creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, es porque el mundo entero, el universo entero, tiene que darse cuenta que Dios es amor. Que es bueno. Y ahí va a estar la lucha final entre todo el mal y todo el bien, ¿no? Comandados por Satanás, del otro lado por Jesús, y desde Adán y Eva, los que han estado o decidido estar de un lado y del otro. O sea, no va a haber ya necesidad de entender más claro el desenlace del gran conflicto, sino así, ¿no? Todos los seres humanos de un lado y todos los otros del otro, en esa última gran batalla, ¿no? Y siendo espectáculo para el universo completo. O sea, ningún otro mundo creado por Dios va a decir, uy, ¿por qué no nos metemos en eso? Si van a ver el desenlace del mal, van a decir, no vale la pena absolutamente nada, ¿no? Me gustaría mencionar acá algo de la lección en esa misma página 156. Cuando las parejas están enamoradas, el matrimonio significa libertad, pero cuando no lo están, significa esclavitud. Lo mismo ocurre con el cielo. Para las personas que aman a Dios, el cielo significará libertad. Para las que no, el cielo sería esclavitud. Yo pienso que ahí está la clave. La clave es no perder de vista la razón por la cual nosotros somos lo que somos y seguimos a Cristo, y es porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Cuando nosotros perdemos de vista el amor que tenemos por Cristo, el amor que tenemos por estar con Él y vivir con Él la eternidad, entenderemos un poco más la libertad y aceptaremos que la libertad no es que no existan reglas. La libertad es que existan reglas que nos ayuden a vivir bien, a aprender a vivir en comunidad. No, la libertad no quiere decir que no exista nada. Eso no es libertad, porque nos va a llevar una vez más al estado en el que nos encontramos hoy. La libertad o la ley de Dios nos protege de poder vivir otra vez como esclavos del pecado, como esclavos de nuestra propia manera de pensar y de nuestra terquedad humana de querer hacer las cosas que creemos que son correctas cuando no lo son. Así que Dios lo que hace, todo lo que Dios hace en amor, es para protegernos a nosotros realmente, nos da libertad de vivir, de caminar la vida, de
de escoger la profesión que nos gusta, de escoger la persona que queremos para nosotros, nos da libertad. Pero sus leyes nos protegen del daño que podemos causarnos a nosotros mismos. En algún momento leí un libro de George Knight que se llama La Cruz de Cristo, y él decía, yo tengo una explicación personal para eso, decía él, como a título personal. Y él decía que él miraba el dolor de una madre que sufrió las consecuencias del pecado cuando asesinaron a su hijo, el dolor de un muchacho que vivió muchos años envuelto en las drogas, entonces vivió el dolor del pecado, lo que causa el pecado, como que colocó varios panoramas en los que el pecado era el culpable de este sufrimiento, y él decía, yo no creo, a título personal lo decía, muy personal, de que este tipo de personas que experimentaron el sufrimiento y el dolor que causa el pecado en esta tierra, vayan a estar dispuestos a querer levantar ese pecado en el cielo. Dice, yo no lo creo, porque ya lo sufrieron y dicen, no quiero sufrir esto más. O sea, esa madre que perdió a su hijo asesinado dice, yo no quiero nada con el pecado en la tierra nueva. Hay como lindas conclusiones también que podríamos sacar al respecto. Y uno se da cuenta cuando siente esa liberación en pequeñas cosas de parte de Dios, ¿no? Tal vez hay un sentimiento de culpa de algo que hemos hecho, y cuando Dios nos libera de esas pequeñas cosas, nos sentimos tan bien, ¿no? Y hay una cita que dice, la sensación de alivio que sienten los redimidos cuando Dios los libera de la opresión, estoy leyendo en la página 159, es apenas una gota comparada con el océano de satisfacción que sentirá Jesús cuando finalmente lleve a su pueblo a casa, ¿no? O sea, esa experiencia que vivimos de ser libres, de tener perdón, de ser redimidos, es una gota en el océano de aquello que viviremos y que vivirá Jesús al contemplar que realmente valió la pena todo lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Y lo que nosotros solo tuvimos que aceptar por fe, que tiene que ver con dejar el yo a un lado y decir, la verdadera libertad viene de lo que Él quiere para mí, ¿no? Y pastor, ahí radica todo, dejar el yo a un lado es algo que nos cuesta mucho, pero que cuando fue el momento de ejercer este plan de redención, Jesús no se lo pensó. Él dijo, yo me voy a despojar, yo voy a bajar allá, sí, y voy a hacerme uno más, voy a recibir seno de mi mamá, voy a que me den comida porque no voy a poder suplirme por mí mismo en esa etapa de bebé, voy a que me protejan, voy a sentir miedo, angustia, sí, porque me parece increíble cómo el creador, el hacedor del universo lleva a sus discípulos y dicen, voy a orar y espérenme acá y quiero que se queden despiertos. ¿Qué necesidad tenía Jesús de esas oraciones? Sí, ninguna, pero se despojó de todo eso y se fue allá a orar, y en su desesperación llegar por el estrés a sudar sangre es un ejemplo muy claro de que el yo debe dejarse a un lado, ¿sí? Y curiosamente el reino de Dios es un poco diferente a lo de acá, que nos dice el folleto que Jesús renunció a sus libertades, dejó su trono y todos sus beneficios reales para convertirse en siervo de otros siervos. Y más abajo dice, se hizo pobre para que seamos ricos, ¿no? Tremendo, ¿no? Increíble eso. O sea, lo dejó todo, teniéndolo todo, lo deja todo para que nosotros tengamos lo que Él tenía, ¿no? O sea, eso es amor, ¿no? No hay mayor amor que uno dé su vida por sus amigos, ¿no? Y Jesús no solo dio su vida, sino que abandonó todo, lo entregó todo para que nosotros podamos, con esa misma humildad, esa misma entrega, reconocerlo como nuestro Dios. Bueno, el tiempo pasó, ya estamos ahí, y la verdad que ha sido maravilloso este estudio en este trimestre. Terminamos acá, cerramos el folleto. Aquí cerramos, Jesús y la libertad. Hasta una próxima etapa, Jesús y la libertad. Deseamos que todo lo que hemos estudiado juntos, todo lo que has participado con nosotros, ya sea en las redes sociales o en Hope Channel Interamérica, hayan podido llevarte a tomar decisiones, ¿no? A favor de la verdadera libertad, y obviamente que podamos ser contados dentro de los redimidos y disfrutar esa eternidad de esa verdadera libertad que Dios quiere darnos, sin ya la presencia del pecado en el mundo y menos en nuestra vida, ¿no? Amén. Cris, nos veremos. Tenemos nuevos proyectos, algunos planes que estamos desarrollando en la mesa, estamos pensando para traer cosas novedosas para todos ustedes respecto a este lindo folleto o a este proyecto de la Escuela Sabática que se llama Inverso. Así que esperen muy pronto las novedades que tendremos, y que Dios les bendiga a todos los que han estado allí pegados con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos también. Gracias a ustedes, Capes. La verdad fue muy chévere compartir, es un excelente folleto y esperamos estar apoyando los nuevos proyectos que
que vengan. Amén. Gracias. Dale. Así es. Y bueno, gracias a ustedes por estar durante todo este trimestre. Y aquellos que tal vez se perdieron alguno de los temas, pueden buscarlo allí en YouTube también y encontrarnos en las redes sociales para poder no perderse nada de lo que hemos disfrutado en este trimestre. Nos vemos entonces en un próximo proyecto.